Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 7, pero antes de introducir lo que es el capítulo 7 de Apocalipsis, quiero contestar a una pregunta que me mandaron un mensaje de texto, un mensaje donde me preguntaba el hermano que en qué punto de lo que vengo hablando del capítulo 1 al capítulo 6, ahora ya vamos a continuar con el capítulo 7 de Apocalipsis. La pregunta era, ¿dónde entra la semana 70 de Daniel? Y aunque me gustaría extenderme más para explicar este término, la semana 70 de Daniel, voy a dejar la explicación con detalles para otra ocasión. Ojalá que pueda el sábado. Los sábados son los únicos días que puedo extenderme con algunos estudios, pero pues he estado bastante ocupado. La semana 70 de Daniel es lo mismo que también se le conoce como la angustia de Jacob. Es lo mismo, y también es lo mismo que la gran tribulación. Son los últimos 7 años de la historia. Ah, la semana 70, hoy en día estamos en la semana 69. En la semana 69 hay un espacio donde de la semana 69 a la semana 70 hay un espacio, y ese espacio es el espacio que estamos viviendo hoy, que es el tiempo de la gracia. Estas opiniones mías o opiniones que he estado presentando, estos estudios, no son puramente basados en el libro de Apocalipsis. Para poder llegar a esta conclusión, es necesario leer todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, porque los profetas nos dan la pauta juntamente con las cartas paulinas, las cartas de Pablo, las cartas universales, y también las epístolas es lo mismo, cartas y epístolas es lo mismo, de Pedro, de Judas, de el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, y por supuesto los evangelios. Toda la Biblia es necesario leerla, es necesario conocerlo para poder tener una comprensión del Apocalipsis un poco mejor. Entonces, la respuesta es esta: ¿en qué momento inicia la semana 70 o en qué momento inicia la tribulación? Inicia cuando se abre el primer sello, que ya lo leímos. En el momento que se abre el primer sello, inicia la tribulación o la gran tribulación. La mayoría de las gentes o de los pastores, predicadores, ponen la tribulación en dos fases. Los primeros 3 años y medio se le conoce como la tribulación, y los segundos 3 años y medio como la gran tribulación. Pero si usted notó, desde que iniciamos con el primer sello que se abre, ha habido una gran calamidad en la tierra. Recuerden que esto es una visión que está viendo Juan, está en el cielo, está viendo eventos que pasarán en el futuro. Pero desde el momento que se abre el primer sello, inicia una calamidad en la tierra. Claro, la iglesia está siendo guardada hasta este momento. ¿Cuándo sucede el rapto? El rapto lo tendré que explicar a la manera que la Biblia lo pone, pero más adelante. Durante estos primeros 7 sellos que se abren y las 7 trompetas que a continuación también seguirán, por lo que vemos en las escrituras, la iglesia realmente aún está en la tierra. Estoy hablando en el futuro. La iglesia aún seguirá en el futuro. Ah, a manera de nota, por más de 1800 años, nuestros hermanos cristianos siempre reconocieron que iban a ser perseguidos, que iban a morir como mártires, y que la iglesia pasaría por alguna parte de la tribulación. Yo prefiero, en vez de decir tribulación y gran tribulación, prefiero decir la gran tribulación, porque todos los 7 años son calamidad, todo es gran tribulación. Claro
que conforme avanzamos, después de los sellos, después las trompetas, después las copas, la ira de Dios se va incrementando. Pero hasta ahorita en el capítulo 7, el capítulo 6 y el capítulo 7, con los sellos, solamente la ira de Dios se está manifestando, pero no está activa en su totalidad. Así que en el capítulo 7 dice Juan, después de esto, después de cuál, decíamos que cuando se abre el sexto sello, las gentes de todo el mundo, toda la humanidad buscará esconderse de la ira de Dios al ver el gran terremoto que sucederá, el eclipse, la luna de sangre y toda esta situación. Dirán las gentes de toda la tierra, ¿quién podrá ocultarse de la ira de Dios? Y entonces sucede lo inesperado cuando pareciera que no hay esperanza, dijo alguien. Capítulo 7, verso 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este, oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Si vemos cómo estos ángeles que Dios, viene la ira de Dios, pero estos ángeles como que detienen el juicio, la ira de Dios momentáneamente, y dicen en el verso 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos ángeles detienen la ira de Dios, no se les permite. Y viene un ángel, hay una clase en teología que se le conoce como angelología, donde se estudian todas las jerarquías de los ángeles, arcángeles, serafines, etcétera. Aquí en la Biblia vemos como ángeles simplemente, ¿verdad? Como un término general. Y dice este ángel de un rango más grande, dice, no hagan daño a la tierra ni a los árboles, espérense, dice, no hagan el daño, no suelten la ira de Dios aún hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. En el capítulo 5 y en el capítulo 6 estamos viendo cómo los que habían muerto por el testimonio, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y aquí en el capítulo 7 el apóstol Juan como que hace una pequeña pausa con la iglesia y ahora se enfoca con Israel, con el pueblo de Israel, porque vemos, dice Pablo, Dios no ha desechado a su pueblo, a Israel. Y entonces dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 que van a ser sellados pudiera ser un número simbólico, pero también hay quienes lo interpretan como está aquí literalmente, que son de las 12, no son de las 12 tribus originales, porque si vemos la tribu de Judá, no es la primera, sino la de Rubén, pero ahora lo pone al frente. 12,000 de cada una de las tribus, y curiosamente la tribu de Dan no aparece acá. En lugar de eso pone la tribu del hijo de José, Manasés, y también a los de Leví. Originalmente los de Leví no tenían territorio, pero para completar los 144,000. Hay quienes eruditos y teólogos creen que estos 144,000 van a ser unos evangelistas que estarán evangelizando, y tiene sentido porque en el capítulo 8 de de Zacarías, vemos algo que tiene mucha similitud. Y mire cómo dice Zacarías capítulo 8, verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, está refiriéndose a los gentiles, de 10 gentiles, tomará del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Cuando
hace referencia aquí Zacarías, estamos hablando de una nación de 10 gentiles por un judío. Entonces, pudiera ser alusión que el apóstol Juan acá está, o de ahí los teólogos también deducen que estos 144,000 judíos son judíos. Yo sé que ha habido algunas religiones que han dicho que esos 144,000 serían parte de ellos, pero pues obviamente que eso es mentira, eso no es cierto. Estos 144,000 son específicamente nacionales israelitas, judíos de estas 12 tribus que acá se mencionan en el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este verso 9 directamente hace alusión a la iglesia, no al arrebatamiento en sí, sino que Juan está viendo a todas estas personas, porque cuando continuamos leyendo verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto está hablando de una vez que el arrebatamiento haya tomado lugar, estaremos con el Cordero, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, será un constante gozo, honra y gloria, alabanza a nuestro Cordero. Pero esto es un anticipo de lo que va a ser el arrebatamiento. Aquí no estamos viendo el arrebatamiento. El día de mañana, cuando continuemos con el capítulo 8, veremos cuando se abre el séptimo sello y después las 7 trompetas, que las 7 trompetas que abre el Apocalipsis no son las trompetas de plata, sino son las trompetas del shofar, como ese que está aquí atrás de mí. Pero el día de mañana continuamos y quizás haga un pequeño resumen de esto. Ya casi llego a 15 minutos, discúlpeme. Hasta aquí el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con bendición a nuestro trabajo y asimismo regrésanos a casa, Padre. En el nombre de Jesús te pido que nos des la sabiduría, Señor, para poder seguir leyendo tu palabra y entendiéndola, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos da la convicción, Señor. No pretendemos dogmatizar nada, Señor, porque al final del día tú eres el Dios real y verdadero y soberano que está sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.